Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve 40 minutos, 8:40 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Jesús Trillo Figueroa. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, muchas gracias. Bueno, don Jesús pues ha escrito numerosos libros a lo largo de su trayectoria vital. Él es doctor en Derecho, pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado y ejerce actualmente como abogado. Es autor de diversos libros, algunos de los cuales he tenido el placer de presentar en antena, como por ejemplo La ideología invisible. También creo que presentó usted en mi programa el de una tentación totalitaria, pero no estoy... No. El de la biografía de Fraga, me parece. Puede ser, o el de la ideología de género, sí, puede ser, no me acuerdo. Bueno, el caso es que ha publicado diversos ensayos de carácter político y ahora acaba de publicar uno que se llama El reino de las autonomías, que me parece un libro muy oportuno porque una de las cosas que ha dejado clara esta experiencia terrible del paso de Sánchez por Moncloa es que nuestro Estado, tal como lo teníamos concebido, ha hecho pum, se le han empezado a ver las costuras por todas partes. Y yo creo que hay una sensación generalizada de que algunas cosas hay que empezar a reformarlas, y usted ha decidido dar el paso y proponer propuestas concretas, ¿no, don Jesús? Sí, me he metido en una aventura demasiado osada, ¿no? Porque nada más y nada menos que yo pretendo proponer una reforma del sistema, del Estado en general, incluso modificando la Constitución. Es decir, que si bien modificando la Constitución por la vía fácil, no por la vía compleja del artículo 169, sino por la vía fácil del artículo 168. Pero en fin, yo incluso propongo muchas leyes orgánicas y modificaciones más puntuales. Lo que pretendo es dar una solución al que yo creo que es el problema más grave que tiene España prácticamente actualmente, que es el de los separatismos, el de la puesta en evidencia de la posible ruptura de la unidad nacional. Yo creo que eso es lo que más amenaza a una convivencia normal y lo que además condiciona la política día a día, porque al fin y al cabo estamos viendo en el Parlamento que quien gobierna realmente es el Partido Socialista con la coalición de los partidos separatistas. Es muy difícil construir un proyecto nacional que vaya a ningún sitio cuando el que marca la estrategia es Arnaldo Otegi, ¿no? Claro, cuando el que marca, no solamente Arnaldo Otegi, sino cualquiera que quiera la secesión, que quiera separarse de ti, que quiera pegarte, al fin y al cabo, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿no? A mí hay una cosa que me da mucha envidia de Alemania, y es que en Alemania pues tienen un Estado federal, ¿no? Tienen sus autonomías que tienen un poder pues hombre, bastante grande, y son pues de gestión prácticamente independiente en muchos temas, lo cual pues genera muchas veces disfunciones. Entonces, ¿pero qué hace Alemania? Pues Alemania periódicamente se reúnen las cabezas pensantes del Estado central y de los Länder federados y dicen, a ver, esto aquí tal, esto es ineficiente, esto no funciona, hay que recuperar competencias. Y son capaces de recuperar competencias para el Estado con toda normalidad, simplemente para hacer más eficientes determinados aspectos del funcionamiento. No quiere decir que sea un sistema perfecto, es decir, sigue habiendo muchas disfuncionalidades por esa existencia de Estados federados, pero no tienen santificado el hecho de que ciertas competencias tengan que ser de los Estados federados. Si tienen que asumir competencias para el gobierno central, o a la inversa, ceder otras, no tienen ningún problema en hacer ese tipo de decisiones. Me parece que la propuesta que usted pone sobre la mesa iría un poco de acuerdo con ese espíritu, ¿no? Sí, totalmente. El espíritu ese que has definido muy bien, comparándolo con la República Federal Alemana, es el que preside la Constitución Española del 78, no es otro. En definitiva, el sistema autonómico, que yo llamo reino de las autonomías, luego si quieres lo explico por qué, es un sistema abierto. La Constitución no definió en qué consistía y tampoco definió qué partes o qué autonomías debían de existir.
Es más, estableció un sistema abierto para que las distintas comunidades autónomas actuales, es decir, los distintos territorios presuntamente comunidades autónomas, se constituyeran, si quisieran, en comunidades autónomas. Por lo tanto, el principio de reformismo y de apertura y dispositivo en general que establece, se reconoce como el principio dispositivo, ¿no? La Constitución para la estructuración territorial del Estado debe seguir vigente. Y es que ese es el problema, que no sigue vigente, ¿no? Claro, frente a eso, ¿qué se puede decir? Pues vamos a acabar con las autonomías. Eso no es posible, porque eso nos mete en un complejo, puesto que el artículo 2 de la Constitución habla de la unidad nacional, pero también del derecho a las autonomías de las regiones y nacionalidades que integran el Estado español. Por tanto, estamos ya desde el primer momento, en el preámbulo mismo de la Constitución, en el título preliminar y en el título primero de la Constitución, hablando de algo que no se puede modificar sin que se produjera un nuevo proceso constituyente. Luego, hablar de acabar con las autonomías es una barbaridad. Desde el punto de vista de la Constitución actual, sería ir a otro sistema, ir a otra Constitución. Pero sin ir a esa reforma dura de la Constitución, pues es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para hacer que nuestro Estado funcione bien. Yo creo que existe un acuerdo generalizado de todo el mundo de que hay cosas que no tienen un pase, como por ejemplo que en determinadas autonomías existan unos derechos y en otras pues no existan esos derechos, que en determinadas autonomías se pasen la ley por el forro y digan, pues aquí no se enseña en el idioma oficial del Estado, que es el español, y no pase nada, y puedan hacerlo, y puedan seguir. Exactamente. Todo eso se puede corregir sin necesidad de ir a una reforma dura de la Constitución. Pues mira, ese último tema que has planteado, de las lenguas concretamente, yo en mi libro me atrevo a hacer una propuesta redactada de ley orgánica de armonización lingüística y cohesión cívica, de alguna manera, partiendo del principio del artículo 3 de la Constitución, que es clarísimo: el castellano es la lengua oficial del Estado, y por tanto el castellano es deber y derecho de conocer para todos los ciudadanos, para todos los españoles, ¿no? Sin prejuicio de la cooficialidad en cada territorio autonómico de la lengua propia, ¿no? Entonces, esa cuestión de la lengua, que ha creado muchos problemas, particularmente en Cataluña, en País Vasco y a veces en Galicia, eso, pues oye, se puede reconvertir, se puede hacer bien con una nueva ley, y punto. Una ley no la hay, efectivamente, no hay una ley orgánica que nos impida estar todo el día yendo al Tribunal Constitucional, etcétera. Eso es algo que se podría solventar sin ni siquiera ir a una reforma blanda de la Constitución. Ni tocarla. Ni tocarla. Existen mecanismos suficientes para reasumir competencias, para movilizar la alta inspección del Estado, para realizar leyes orgánicas de armonización. Todo eso está previsto en la Constitución, simplemente es que no se aplica. Se podría aplicar. Efectivamente. Luego, aparte, habría cosas que se podrían mejorar y que exigirían reforma de la Constitución, pero reforma blanda, de la que se puede aprobar simplemente con 2/3 del Parlamento, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, fíjate, yo creo que yendo a los máximos, el artículo 148 y 149, el título octavo, famoso, el título octavo. Una persona tan acreditada, en mi opinión, el más acreditado de todos los profesores de Derecho político en España, que es Santiago Muñoz Machado, el presidente además de la Real Academia de la Lengua, ya dijo en el año 2012, en un libro, no como este, pero sí, en cierta manera, donde hacía una reflexión también de este mismo tipo, que el título octavo estaba mal redactado. El título octavo es un auténtico disparate jurídico, y lo es. Y yo creo que nadie que se haya asomado a la Constitución española no se ha dado cuenta de que efectivamente ese fue el mayor error de los constituyentes. Oye, tampoco hay por qué hacer, no se puede hacer una ley perfecta. Los de la época de Weimar quisieron hacer una ley perfecta, fíjate cómo terminaron, ¿no? Es decir, que la Constitución de Weimar terminó dándole el poder a Hitler. Sí, y, claro, y mirando para atrás, pues podemos decir, no, los constituyentes es que se equivocaron esto. Hombre, a cojón visto macho es, que dice el refrán, claro, ¿no? Es muy fácil eso de mirar para atrás. Claro, había que estar en aquel momento y en aquel lugar, ¿no? Bueno, pues, ¿bajo qué principio? Mira, una forma muy sencilla, como se ha hecho en todos los países federales, sin ir más lejos. España no es un país federal. Tampoco es una cuestión de muerte el tema del federalismo o no federalismo. Otra cosa es el confederalismo, que es diferente. Pero, en fin, ¿de qué forma? Estableciendo el principio de atribución. Es decir, tú atribuyes las competencias del Estado necesarias para que el Estado ejerza sus funciones,
y las que no estén atribuidas, las comunidades autónomas las pueden asumir en sus estatutos. Y si queda alguna que posteriormente por ley orgánica puede transferirse o no transferirse, según el consenso de todos, se hace. Tan sencillo como eso. Acabo de aclarar un tema que nos viene dando follones con una jurisprudencia enrevesada de competencias compartidas, competencias concurrentes. ¿Cómo se puede hablar? Por cierto, término que introduce el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se puede hablar de competencias concurrentes? Hombre, eso es una barbaridad. Tú puedes ir del brazo de una persona paseando, lo que no puedes ir es concurrir y enfrentarse. Es lo que ha sucedido, ¿no? No, mire usted, no puede ser concurrente, será compartida o lo que sea, pero no concurrente. Estableciendo cuál es el desarrollo, el derecho al desarrollo de las comunidades autónomas y cuál es el derecho a establecer los principios del Estado. Pero de manera clara, no como se ha hecho, con un lío de transferencias que no hay quien se aclare en la actualidad, ¿no? ¿Por qué lo llama el Reino de las Autonomías, el libro? Sí, le llamo Reino de las Autonomías, primero por dar a esto un enfoque nuevo. Es decir, yo creo que cuando tú hablas de la forma política del Estado español, en la Constitución dice que es la monarquía parlamentaria. Es la primera Constitución que define la forma política del Estado y la define como una monarquía, ¿no? Parlamentaria. Y tiene razón, ¿eh? Cuando tú miras qué es una monarquía, qué es un reino, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, cuando habla de reino, te define al Estado según la distribución territorial. Un reino es aquel sitio o territorio donde reina, o hay el poder, digamos, está presidido por un rey y una reina. Bueno, es decir, que desde el punto de vista territorial, la forma del Estado es reino, la palabra más adecuada es reino, no Estado, ¿de acuerdo? Por otro lado, el resultado del actual Estado español es el producto de la monarquía hispánica nacida con los reyes católicos y integrada poco a poco a través de la historia mediante el principio de diversidad y no uniformismo, integrando a las distintas regiones que hoy en día existen en España. Por tanto, yo creo que es el reino, es la monarquía, el elemento de unidad que ha hecho posible la existencia de la nación española a lo largo de los siglos. Es el elemento de integración, por eso le llamo Reino de las Autonomías. Bueno, pues libro El Reino de las Autonomías, una propuesta para reformar la distribución del poder político y favorecer la regeneración democrática. Autor, pues don Jesús Trillo Figueroa, editorial Deusto. Muchísimas gracias, don Jesús, y felicidades por su nuevo libro. Usted sigue aquí produciendo produciendo nueva novedad intelectual. Es usted incansable. Sí, muchas gracias, Luis. Para eso estamos.